al Enseña. Muy bien, estamos acompañados para esta sección importante, como ya mencionó el pastor Daniel. Esa es la parte del Enseña. Estamos acompañados del pastor Ricardo Valdés, pastor del Distrito Misionero de Surco. Pastor, bienvenido. Así es, pastor, muy buenas noches del poderoso Distrito de Surco de la APC. Aquí estamos, pastor, para la parte de Enseña de la lección de escuelas, de la clase de maestros. Muy bien, entonces, como cada jornada, nosotros queremos repasar brevemente el bosquejo de la lección de escuela sabática. Yo sé que tú tienes ya tu lección. De paso, te invitamos a suscribirte al Maná 2021 si no lo has hecho todavía. Pero, pastor, hemos estudiado durante esta semana una lección muy importante que tenía que ver allí con compartir la palabra de Dios. Yo sé que tú, querido amigo, que nos escuchas allí, que nos ves también, has estudiado tu lección, ¿no? Estamos estudiando la lección hoy jueves, pero uno se pregunta, ¿qué puedo estudiar? Justamente esta sección en una clase de maestros tiene el objetivo de presentarnos el bosquejo. En primer lugar, debemos destacar el propósito, ¿sí? En segundo lugar, queremos destacar los objetivos o énfasis de la lección y también debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Y para esto, el pastor Ricardo está invitado para compartirnos. Pastor, por favor, ¿cuál sería el propósito de la lección de esta semana? El propósito de la lección de esta semana es compartir a Jesús, la palabra viviente. Nosotros podemos ver ahí símbolos de la palabra y esos símbolos hablan de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la luz, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Un símbolo de la palabra de Dios también es el pan. Jesús también es simbolizado por el pan. Entonces, un propósito bien claro, bien definido, bien sencillo que está en la lección de esta semana es compartir a Jesús, la palabra viviente. Jesús es la palabra viviente. Muy bien, entonces yo como maestro debería tener bien presente ese propósito, ¿no? Exacto, el propósito general de la lección es compartir a Jesús, la palabra viviente. Claro, porque me escribían durante esos días, me decían, pastor, la lección habló acerca de las bendiciones de leer la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, el poder creador de la palabra de Dios, las promesas y símbolos, las promesas, pasó tantas cosas. ¿En qué debería centrarme? Porque hay un propósito general que es justamente aprender a testificar el nombre de Jesucristo, o sea, aprender a predicar o compartir la fe. Y la lección de esta semana, entonces, el propósito sería, pastor, compartir a Jesús, la palabra viviente. Como usted dijo, pastor, habla de los símbolos, de las promesas, compartir, pero en cada una de esos días hay un hilo, hay un mensaje, ¿no? Que es compartir a Jesús, la palabra viviente. Desde el inicio de la lección hasta el final, ese es el hilo, ese es el propósito general, ¿no? Compartir a Jesús, la palabra viviente. ¿Qué le dirías a nuestros maestros, pastor Ricardo, que tienen ahí dificultades para encontrar el propósito de la lección? Bien, leer la lección de tapa a tapa de manera académica, no en mi culto personal, de manera relacional, sino como maestro de escuela sabática tengo que dedicar un tiempo, leo de tapa a tapa, o sea, y voy a encontrar un hilo. Aparte del estudio diario. Claro, yo voy a encontrar un hilo, ¿no? Y el hilo que yo encontré está en el título, compartir la palabra, ¿no? A veces no está en el título, ¿no? A veces no, pero ahora sí, compartir a Jesús, la palabra viviente. Ese es el hilo que está desde el inicio hasta el final en la lección de esta semana. Gracias, ¿no? Pastor. ¿Y cuáles serían los énfasis o objetivos de la lección? Bueno, al menos, ¿cuántos ha encontrado usted, pastor? La lección tiene claramente 3 objetivos, ¿no? El primero es saber que la palabra escrita de Dios es la revelación más clara de Jesús, la palabra viviente. Tenemos que saber que la palabra escrita, es decir, la Biblia, es la mejor revelación de Jesús, que es la palabra viviente. Si no fuera por la palabra escrita, ¿qué sabríamos de Jesús? ¿Qué sabríamos de las promesas, de los discípulos, de su vida, ¿no? Entonces, la palabra escrita es la revelación más clara de la palabra viviente. Primer objetivo. Sí, saber que la palabra escrita, la Biblia, es la revelación más clara de la palabra viviente, que es Cristo Jesús. En segundo lugar, pastor. Un segundo objetivo bien claro que la lección tiene es sentir que correctamente entendida cada enseñanza de la Biblia trata de Jesús.
Cada libro de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada versículo trata de Jesús. No puedo yo leer, estudiar desconectando a Jesús, ¿no? Sentir, creer, estar convencido, estar convertido de que cada enseñanza de la Biblia trata de Jesús. Excelente, pastor. Y finalizamos el tercer punto. El tercer objetivo, los tres objetivos están relacionados, ¿no? El tercer objetivo es hacer de Jesús el tema y personaje central de cada estudio bíblico que yo dé, de cada testimonio que yo cuente, de cada sermón que yo predique. El tema central de mi testificación debe ser Jesús. Qué bueno es saber que hay puntos a destacar que el maestro debe identificar, ¿no? Se dan cuenta, queridos amigos, y pastor Ricardo, que cuando uno tiene ya el propósito general, como usted mencionaba, cuando uno estudia teniendo ese propósito en mente, todo lo que va estudiando durante los días van pues agrupándose, ¿no? Y uno va ordenándose, y de esa manera nuestra clase, o cuando demos la clase a nuestra unidad de acción, pues va a entender mejor lo que queremos enseñar. Exacto, para los maestros que nos están escuchando, cuando compartan con su unidad de acción, tienen que definir, ¿no? Virtual ahora. Claro, ahora es por el Zoom. Tienen que definir claramente el propósito y los objetivos. ¿Y es bueno decir eso, pastor, al iniciar la lección, o no necesitas decirlo? No solo decirlo, hacer que ellos lean, ¿no? Yo comparto la pantalla en mi clase de maestro. A ver, el maestro tal, lea por favor el propósito de la lección. Listo, comente un poquito. El maestro tal lea el primer objetivo, ¿no? Claro, y no solo a los maestros, sino a los alumnos también. Hay que decirle los objetivos para saber por dónde vamos a caminar, ¿no? Excelente, pastor. Pastor, entonces ya tengo mi propósito, tengo mis 3 objetivos, y ¿ahí termina todo, pastor? ¿O cómo sería? Bueno, no, hay que llevarlo a la práctica. Pero antes, los objetivos no los hemos sacado del aire, ¿no? Están en la lección y están en la Biblia. El primer objetivo, saber que la palabra escrita de Dios, o sea, la Biblia es la revelación más clara de Jesús, la palabra viviente, está en la misma lección. Dice en Lucas 24:27, Jesús, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas y todas las escrituras, les declaraba lo que la Biblia decía, lo que de él decían. O sea, Jesús mismo enseñándole a sus discípulos que la Biblia habla de él, ¿no? Nuestro segundo objetivo está en Juan 5:39, donde dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, la Biblia trata de Jesús. El personaje central de la Biblia es Jesús. Y ese es el segundo objetivo, sentir que correctamente entendida cada enseñanza de la Biblia trata de Jesús. Martín Lutero decía que cada versículo, cada línea de la Biblia estudiado debe ser pasado por el colador de Cristo, ¿no? El tema central de la Biblia es Cristo. Y los discípulos, cuando les prohibieron, no prediquen de Jesús, no prediquen en el nombre de Jesús, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros igual, ese es el tercer objetivo, hacer de Jesús el tema central de nuestra predicación, testificación, ¿no? Y una vez desarrollados los puntos, ¿en qué debemos concluir con la lección? Llevarlo a la práctica, ¿no? Aquí hay 5 actividades, pero en una sola, 5 en una, ¿no? En una hojita de papel, en una tarjeta, en una ficha, copia esta promesa que está en la lección. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Copia eso, como yo ya lo tengo aquí en una hojita, llévala contigo toda la semana. Léela a cada instante, a cada momento, memorízala y ora para que Dios traiga una persona a tu vida necesitada de esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este tiempo, pastor, de crisis, cuando hay gente necesitada del alimento material, gente necesitada del alimento espiritual, mucha gente necesitada de una palabra de consuelo, ¿no? Gente que está en crisis emocional. Entonces pidamos a Dios para que una persona llegue a nuestra vida necesitada de esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo, ya sea físico, espiritual, psicológico, material. Muchas gracias, pastor Rubén, pastor Ricardo. Nosotros queremos agradecer a cada uno de ustedes por conectarse, y ahí donde tú estás también espero que ya hayas tomado nota. Acá el pastor Ricardo Valdés nos ha hecho realmente una exposición
muy, pero muy sistemática, muy buena, que creo y considero, pastor, va a ser de mucha bendición. Pastor, felicitaciones, me pareció excelente ahí la exposición, la presentación de este bosquejo, el propósito, objetivos y la tarea. Pues, amigos, si tú como maestro no logras esto en tu unidad de acción, puedes enseñar toda la lección de tapa a tapa y puedes inclusive hacer gala del comentario y etcétera, pero no habrás hecho sino transmitir únicamente información, y ese no es el propósito de la lección, ¿verdad, pastor? Así Entonces, felicitaciones, pastor, y también envío un saludo a los distritos donde usted trabaja, o a la zona donde usted trabaja. A toda la APC y especialmente a las 5 iglesias del distrito de Surco, ¿no? Nuestra iglesia de Surco Este, nuestra iglesia de San Roque, Surco Sur, Barranco, y la iglesia Surco Central. Un saludo para todos ellos. Gracias, pastor. Estas son las iglesias de aquí en la zona de Lima, aquí en la zona de Surco, Barranco, etcétera. Muchas bendiciones, queridos amigos, y no se vayan, porque a continuación vamos a tener otro invitado con el espacio de el